Hola a todos, coronavirus en el Perú. Bueno, esta cuarentena que el gobierno ha hecho para evitar que el coronavirus avance, ¿qué podríamos llamarle? Cuarentena a media caña, cuarentena entre comillas. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, si comparamos la cuarentena que hicieron los chinos, eso sí fue cuarentena. Lo que hicieron los chinos sí fue cuarentena. Porque en Wuhan, si ustedes ven en YouTube los videos, se van a dar cuenta que durante el día ninguna persona transitaba. No solamente de noche, sino también de día. Y el ejército chino abastecía de alimentos a la población para que no salgan de sus casas. Acá en el Perú no estamos en condiciones de hacer eso. De que es como decir de que en Arequipa, en Lima, nadie va a salir durante el día y el ejército peruano se va a encargar de llevar alimentos a las zonas residenciales, a las zonas pobres. No estamos en condiciones de hacer ese tipo de, digamos, de operativo. Es imposible, nuestra economía no nos permite. Los chinos lo han hecho ¿por qué? Porque esa cuarentena fue focalizada. No se hizo en toda China, se hizo solamente en una pequeña parte de China, las poblaciones que estaban más afectadas con el coronavirus, que era la ciudad de Wuhan y no sé qué otra ciudad, pero eran pocas. Porque los chinos tienen más de 1.000 millones de habitantes y Wuhan creo que tiene 12 millones de habitantes, entonces prácticamente, significativamente no es gran cosa Wuhan en población comparado a los 1.000 millones de chinos. Pero acá en el Perú, como buenos, hemos hecho una cuarentena para el 100% de la población del país. Esa cuarentena solamente debió ser focalizada, las zonas más afectadas del país, para no paralizar toda la economía del país, porque prácticamente hemos paralizado toda la economía del país con una cuarentena generalizada al 100%. ¿Cuál es el propósito de la cuarentena? El propósito de la cuarentena es evitar aglomeraciones. Pero yo les quiero contar un caso, lo que está pasando acá en Arequipa, en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, que es el emporio comercial más grande de Arequipa. Solamente permiten que atiendan de 5 de la mañana a 12 del día. Entonces eso produce aglomeración. ¿Por qué? Porque de repente había gente que tenía en plan de ir al mercado Avelino Cáceres a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde, otros a la 1 de la tarde, pero como no pueden hacerlo, entonces todo el mundo se amontona. Entonces lo hacen entre las 5 de la mañana y las 12 del día. Entonces eso produce aglomeración. Y lo peor de todo, que no dejan circular a los taxistas. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente quiere tomar taxi, entonces, como no hay taxis, van y abordan los buses y congestionan los buses. Yo he tenido la oportunidad de ver los buses, los que salen de Andrés Avelino Cáceres, la gente, abordan los buses y prácticamente repleto los buses. Ahí prácticamente está corriendo el virus, digamos, la gente se está contagiando más rápido, ¿no? Y yo quería tomar una línea de carro para mi zona y no podía. ¿Por qué? Porque el ejército no estaba dejando pasar las líneas de transporte que van a mi zona. Entonces, como yo no podía abordar la línea de mi zona, tuve que caminar como media hora para abordar otra línea que no era de mi zona. Y así como yo, miles de personas me imagino que han hecho lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que esa línea empezaron a congestionarla. O sea, como estamos tomando una línea que no era, digamos, nuestra línea, tendríamos que congestionar otra línea de buses que, digamos, sí le permitían pasar el ejército. O sea, el ejército no está dejando pasar a todas las líneas, solamente tienen preferencia algunas líneas, no todas. Entonces, eso también produce congestión. Entonces, si queremos evitar, por ejemplo, la congestión de gente, de vehículos, entonces el gobierno debería, digamos, las autoridades más que todo en este caso, deberían, digamos, orientar su estrategia en ese sentido, de evitar las aglomeraciones. Pero no estamos viendo eso, prácticamente las aglomeraciones siguen normal. Como yo les puse el ejemplo de Andrés Avelino Cáceres, les puse el ejemplo de los buses, toda esa situación. Ahora, otra cosa, la Organización Mundial de la Salud, que es prácticamente la entidad que tiene más autoridad para opinar, digamos, con este caso de la cuarentena, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Ellos no han recomendado cuarentena, ellos han recomendado las pruebas masivas en base a la detección de la población vulnerable. ¿Y quiénes han seguido esa recomendación? Los coreanos. O sea, los coreanos, los alemanes, los rusos les han hecho caso a la Organización Mundial de la Salud y han preferido optar por esa estrategia
de comprobar, digamos, las personas que son vulnerables. Entonces, esa estrategia a los coreanos les ha funcionado porque ellos prácticamente han reducido la tasa de mortalidad a menos del 1%. En Corea, por ejemplo, los muertos por coronavirus no llegan ni a 100 personas. Prácticamente ellos ya tienen controlado el problema porque han seguido el consejo de la Organización Mundial de la Salud, que no aconseja la cuarentena, ¿no? Entonces, ese aspecto deberíamos tomar en cuenta, porque acá el gobierno ha cometido errores en la cuarentena, que debió ser, digamos, una cuarentena focalizada, y en lugar de ser una cuarentena focalizada, ha optado por una cuarentena al 100%, que ni siquiera los chinos lo han hecho. O sea, prácticamente como que el gobierno tuviera la idea que nosotros somos mejor que los chinos, ¿no? Si los chinos han hecho una cuarentena focalizada, acá hagamos una cuarentena al 100%. Eso es un error del gobierno. ¿Y quién está criticando ese error? Nadie. Todos, por ejemplo, en los canales de televisión de Lima, qué bueno el gobierno, qué bueno. O sea, todos están viendo como que el gobierno está haciendo bien las cosas, y eso no es verdad. El gobierno está cometiendo errores y nadie quiere darse cuenta de eso. Cuando yo he ido a la radio a opinar de esos errores, prácticamente me reducen el tiempo de intervención, ¿no? Ni siquiera tengo tiempo para explicar esta situación, por lo que he optado de recurrir a YouTube para alzar mi voz de protesta respecto a este error que el gobierno está cometiendo. Otro error que están cometiendo, por ejemplo, es meter miedo a la gente. Por ejemplo, ¿qué están consiguiendo con el miedo? Están generando estrés emocional. Esto no es el apocalipsis, señores, no es la peste bubónica, ¿no? Digamos, el coronavirus, digamos, muchos lo califican como una gripe más, ¿no? Pero sin embargo se le mete tanto miedo a la gente que la gente tiene la idea, la mayoría de gente tiene la idea que si contrae el virus ya se va a morir, ¿no? Y eso no es verdad. Entonces eso de meter el miedo a la gente, decirle de que esto es el apocalipsis, ¿no? Eso está mal, porque al tener miedo, la gente genera estrés emocional, y el estrés emocional ataca al cuerpo, y el cuerpo se defiende generando cortisol, y el cortisol daña el sistema inmunológico, o sea, el miedo baja las defensas de la gente. Ahora, otro problema es que la gente se está aburriendo, y el aburrimiento también produce estrés emocional, ¿no? Ahora, otro problema que está originando esta cuarentena es de que la gente más pobre se está desnutriendo, y la gente cuando se desnutre también baja sus defensas, ¿no? Entonces prácticamente lo que está originando esta cuarentena es un efecto contraproducente, y nadie quiere darse cuenta de eso. Ahora bien, el gobierno está haciendo un balance de cuáles son los resultados de la cuarentena. Están sacando una información estadística para que nos digan, por ejemplo, cuáles son los resultados de la cuarentena, a qué porcentaje hemos logrado reducir, por ejemplo, el avance del virus, todo eso. No hay nada. Prácticamente el gobierno está actuando, como se dice criollamente, al champazo, ¿no? Y nadie critica, nadie dice nada, todo el mundo aplaude. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que el gobierno está haciendo. O sea, tenemos que, digamos, tomar conciencia de que la cuarentena no es la mejor estrategia, hay otra estrategia. Y justamente en la segunda parte de esta intervención voy a dar detalles de esta segunda estrategia que podríamos utilizar.